Maravilloso. Ya. Estamos con el Rodrigo gran Carmi Rodrigo Bolton. Carmi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, qué bueno vernos en Gracias por persona. aceptar la Creo invitación que nos conocíamos solo por Zoom. Sí, así es, Sí, exactamente. Sí, Pero aquí estamos ya presencial. exactamente, por Un fin. gran avance. Un gran avance. Un gran avance en la vida. Un gran la avance en la vida. presencialidad. Un pequeño paso en la humanidad, digamos. Sí, un gran paso en la Un gran humanidad. paso en la humanidad. Claro, claro que sí. Me parece muy interesante este libro, El fantasma portaliano, Arte de Gobierno y República de los Cuerpos, editado por la UFRO. Aunque él es profesor de la Chile. Sí, señor. Así es es, profesor sí. de la Chile. Oye, digamos, es doctor en filosofía de la Universidad de Chile, profesor de investigación del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sí, mucho. Suficiente. Ya, pero, perdón, Demasiado. ¿esto dónde? ¿Esto en Comesmilla? Sí, con mi. Ah, y ahí estudia mi hija. ¿Qué tenía que decirlo? Era solo para decir que tu hija estudia ahí. Mi hija estudia en Comesmilla. Cuando tengo un problema, cualquier cosa está en mi casa al lado ahí. ¿eh? Ah, sí, pues. ¿Qué estudia en Yo Comesmilla? al ladito. Ella estudia licenciatura en Ciencia, mención Biología. Ah, mira. Sí, estudia- Es bonito Comesmilla. Sí. ¿En qué Es parte está ahí? bonito, pues bonita. ¿En qué parte? Pero es inmenso Comesmilla. Sí, bueno, ahora filosofía tiene un edificio nuevo. Sí, ¿Es el nuevo? Que parece hicieron como, más- claro, que parece como una clínica grande. Sí, ya sé cuál es. pero que Sí. está como que se cae, es como que se cayera. No, ya no se cae, ya no no, se no, cae. no, me refiero como la forma, es muy bonita la Ah, forma. sí. Bueno, lo que pasó es que lo inauguramos como en marzo del 2020, lo usamos 10 días y después Y tuvimos que irnos para la pandemia. casa. Sí, supe. Tuvieron que reforzarlo, meterle Ah, cosas. ¿en serio? Sí, No fue po. por pandemia, fue por razones estructurales. No, No, por no, pandemia, por pandemia, ya. por sí, pandemia. por Ah, ya, ya. pandemia. Y ahora lo están ocupando de nuevo. No, sí, filosofía. sabemos que la universidad pública está en crisis, pero no tanto. No, yo estudié con Comesmilla, no. Ah, ¿tú estudiaste Comesmilla? Pero por supuesto, un magíster en la escuela de periodismo y todo. Comesmilla. Mi hija estudia en Comesmilla, ¿te conté? Me lo contaste, pero me lo puedes contar de nuevo. No, sí Es está bonito, bien. bonito campus, muy bonito campus. Oye, entremos en materia, pues, porque es interesantísimo la etapa que estamos viviendo Sí. de esta especie como de restauración conservadora que viene después de las revoluciones, ¿verdad? Así Y me es. parece que es muy importante entonces revisitar la figura de Portales, este fantasma portaliano que yo leí la entrevista que diste en La Tercera, que me pareció muy interesante, como que empieza a desaparecer con la revuelta, ¿verdad?, del 18 de octubre de 2019, pero que hoy día como que empieza a volver, ¿no? Claro. Un poco, si podemos partir como por ahí el análisis y, bueno, tú escribiste este libro como que basándote en las cartas. Sí, o sea, bueno, la primera cuestión es que no es un libro de historiografía, no es un libro de historia. Exacto. Es un libro, más bien es un ensayo crítico, ¿ya? Que se nutre de varias fuentes, del psicoanálisis, de la filosofía, de la historia, por supuesto, y que, claro, se convierte como una especie de pequeño comentario sobre el epistolario de Diego Portales, que es uno de los documentos más importantes, digamos, que tenemos para descifrar de alguna manera la concepción que tenía Portales sobre el poder, ¿no? Y la tesis del texto, bueno, yo diría que son dos tesis importantes. La primera es que Portales no es analizado aquí como un personaje histórico, ni tampoco como el proceso histórico de 1830, digamos, en la configuración de la República moderna, digamos, sino que más bien es analizado como un fantasma. ¿Y qué es lo que es un fantasma? Un mecanismo, un dispositivo absolutamente imaginario, pero al mismo tiempo eficaz en el funcionamiento de la sociedad, ¿cierto?, que concibe que el poder político es radicalmente y necesariamente autoritario. Perfecto. ¿Ya? Y que entonces los tres grandes pactos oligárquicos que han habido en la República, ¿ya? Entiéndase, el de 1833, que fue la constitución precisamente donde Portales estuvo en vida armándola, ¿no?, después de la dictadura, ¿no? La de 1925, después de la Guerra Civil, y la de 1980, que son los tres grandes pactos oligárquicos, son tres constituciones que articulan, por decirlo de alguna manera, esa manera de concebir el poder, que es una manera radicalmente autoritaria. Es decir, una manera antipopular, en el sentido de que priva a los pueblos, ¿cierto?, de la deliberación política, del ejercicio efectivo de la ciudadanía, ¿cierto?, y por lo tanto oligarquiza completamente, ¿no?, la figura del poder. Es una tesis muy sencilla, ¿ya?, que, digamos, desde el punto de vista de la historia chilena es muy evidente hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que me interesa rescatar son dos cosas. Uno,
que el fantasma portaliano es un mecanismo que transforma a los cuerpos, es decir, disciplina a nuestros cuerpos cotidianamente, transformándolos en cuerpos inertes. Es decir, en vez de que los pueblos puedan irrumpir en la historia, protagonizar la historia, apropiarse de los procesos políticos, el portalianismo es una tecnología de poder que dociliza, domestica, civiliza los cuerpos, ¿verdad? Y los convierte en pueblos inertes, en pueblos pasivos, en pueblos, como diría Gabriel Salazar, pedigüeños, ¿ya? Pueblos puramente pedigüeños, ¿no? Y segunda tesis, yo diría que la segunda tesis que está ahí, es que por eso se llama arte de gobierno, ¿no? Porque el portalianismo en el fondo es una tecnología, por así decirlo, administrativa económica. Y toda la idea, un poco lo que tú preguntabas en el bloque anterior de por qué, digamos, aparece después de 30 años de democracia este tipo de concepciones, digamos, de negociaciones internas, ¿no? De la política. Bueno, porque la política chilena ha sido pensada oligárquicamente y ha sido pensada oligárquicamente desde el paradigma portaliano, que es un paradigma administrativo que consiste básicamente en concebir la política como una administración del status quo, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy día, podríamos decirlo así, es el intento de reconfiguración del fantasma portaliano, ¿ya? El intento por volver a transformar los cuerpos eróticos, bailables, rítmicos, revoltosos, sublevados de la revuelta del 19, del octubre del 2019, en cuerpos inertes y en pueblos pasivos, ¿no? Y entonces, claro, el plebiscito del 4 de septiembre, de alguna manera, hasta cierto punto, diría yo, pero no del todo, es un voto de orden, ¿no? Hasta cierto punto, en un cierto nivel, en cierto nivel sí. pero en otro nivel no es un voto de orden necesariamente, ¿ya? Y habría que analizarlo más, desilvanarlo un poquito más. Pero en todo caso, estamos en presencia de una reconfiguración del fantasma portaliano, porque lo que quiero decir en este libro no es que el fantasma portaliano sea homogéneo en la historia, sino que se adapta y posibilita nuevas articulaciones entre Estado y capital, ¿no? La primera articulación fue la de 1833, ¿no? La segunda articulación fue la de 1925, un Estado desarrollista, ¿cierto?, que posibilitaba la ampliación de ciertas masas trabajadoras, que por supuesto no se ampliaron por sí solas, sino que a través de las luchas, ¿no? Y la de 1980, que rearticula completamente la figura del Estado capital. Ahora, ¿por qué me interesó entrar en la cuestión del fantasma portaliano? Porque creo que gran parte de los análisis intelectuales de la izquierda, ¿ya?, digamos de la izquierda desde Salazar, digamos, hasta, qué sé yo, Renato Cristi, si acaso Renato Cristi puede ser de izquierda, están muy centradas en lo que sería el análisis del neoliberalismo, ¿ya? Salazar amplía mucho más esa cuestión, por supuesto, ¿no? Pero yo diría que está muy centrado en el análisis del neoliberalismo y me parecía que lo que había que hacer era entrar por otro lado a entender la historia singular de cómo es que el neoliberalismo fue instalándose y entró en un ambiente propicio, por decirlo de alguna manera, que ya estaba de alguna manera instalado, y esa nueva instalación es precisamente el fantasma, ¿no? Es decir, nunca una forma se pone simplemente sobre una materia inerte y sin ninguna historia, sino que esa materia tiene ya una historia y esa materia está configurada por ese fantasma, digamos, ¿no? Eso sería como la Hay varios elementos que quiero tomar en consideración, Rodrigo, que me parecen muy interesantes. Por un lado, la idea del fantasma es una idea que se trabaja muchísimo en ciencias sociales, y incluso desde la perspectiva de esta presencia que está en el entorno como un fantasma, justamente, y que invade la realidad y en algunos aspectos incluso la modula. Me parece interesante esa idea del fantasma portaliano, porque justamente como tú lo planteabas, se establece en eso. La configuración de la oligarquía es algo que está establecido en nuestra historia de manera muy cruenta. Me parece muy interesante que tú hagas esta referencia a la revuelta del 19, de octubre de 2019, como la posibilidad de reforzar a un pueblo que se politiza desde la revuelta social, y que rápidamente
se despolitiza. Sí. Ahí hay algo que me llama la atención y que lo hemos hablado muchas veces acá en el programa y lo hemos discutido, bueno, y además a mí me hace mucho sentido en otras cosas que hago, porque creo que los medios establecen también esta mirada despolitizadora, que fue uno de los grandes trabajos que se hizo durante la dictadura, despolitizar al pueblo. Claro. Yo no me meto en política, yo soy apolítico, yo no me interesa la política, yo tengo que levantarme igual, sea quien sea el gobernante, etcétera, etcétera, etcétera. Me da lo mismo lo que pase, eso queda para los que saben. Y los que saben es la oligarquía. Por otro lado, se configura también, o se sostiene la presencia de Benjamín Vicuña Maquena, que eurocentriza también la cultura chilena. O sea, no solamente se establece una oligarquía, sino que tiene que ser una oligarquía europea. Así es, claro. Construye entonces a un pueblo fundamentalmente más indígena o más mestizo como un enemigo. Y constituye entonces una supremacía, una mayoría hegemónica, si bien numéricamente mucho más chica, en una mayoría que tiene un poder cultural, político y económico. Y ahí yo creo que se configura lo que tú estabas diciendo, Rodrigo, que me parece muy interesante, una tierra muy fértil para el neoliberalismo. Entonces me parece interesante porque tú lo dijiste hacia el final de lo que nos estabas explicando. Es finalmente esta oligarquía europea. A mí me da mucha risa porque en realidad si uno piensa en los europeos que llegaron acá de aristócratas nada, pero bueno, pero esta Eurocéntrica, digamos. Esta oligarquía europea eurocéntrica que construye a un enemigo, a un pueblo transformado en enemigo y que además tiene un aval mediático que en el trasfondo comunicacional sostiene también esto. Porque ¿qué es lo que pasa de repente? Cuando hoy día hablamos del octubrismo, la idea del octubrismo tiene que ver con la idea de no queremos más... ¿cómo se dice? ¿Revoluciones? No, ¿Revueltas? no queremos delincuencia. Claro. Ah, Y eso es jodido, pues, vale, porque Por eso supuesto. es transversal. Transformas o sea, la de hecho, revuelta... es interesantísimo como ya ¿Cachai? Portales habla de la delincuencia Exactamente, acá. absolutamente. Yo cuando digo que quedé impactada con este capítulo, que es el capítulo 11, el de la violación, cuando habla de la delincuencia, dice, son los mismos argumentos de hoy Exacto. día. Es Sí. impactante. Exacto. Sí, o sea, yo creo que ahí está lo que dice la Ale, es bien importante porque en el fondo es la idea de pensar a Portales como un discurso. Y pensarlo como un discurso quiere decir que es un discurso, digamos que es un conjunto de enunciados que atraviesan la historia con distintos hablantes, distintos, ¿no? Por ejemplo, también cito, ¿se acuerdan cuando Piñera, antes de la revuelta, habló de que Chile era el oasis? Sí, Sí, claro. Bueno, hay un comentario que hace precisamente el historiador Jaime Izaguirre sobre la Carta Jamaica a Simón Bolívar, donde Simón Bolívar caracteriza a Chile como una especie de excepción y entonces Izaguirre lee eso como un oasis. Entonces, Piñera habla a través de, digamos, Izaguirre habla a través de Piñera también, ¿no? De la misma manera, la ley y las constituciones, y este fue uno de los problemas sobre los cuales me enfoqué como para comenzar a escribir el texto, que tenía que ver básicamente de preguntarse de dónde venía el desprecio profundo que ciertos sectores oligárquicos le tenían al proceso constituyente, ¿no? ¿Por qué aparecía este desprecio gigantesco, ¿no? Y si uno lee las cartas de Portales, queda absolutamente claro, ¿no? Para Portales, en primer lugar, la ley y las constituciones producen anarquía. Es decir, son incapaces de contrarrestar el mal y la delincuencia, ¿no? Exacto. En segundo lugar, aparece ya en el siglo XIX de manera muy clara la palabra anarquía, utilizada por la oligarquía frente a las sublevaciones populares, ¿no? En tercer lugar, ¿cierto? Aparece en Portales, ¿cierto?, de manera muy evidente la idea de que las constituciones son, digamos, hay una feminización de la ley y una feminización de las constituciones, ¿no? Que Portales dice explícitamente en una de sus cartas, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias, ¿cierto?, las constituciones, en tanto son una señora, se pueden violar una y otra vez, ¿no? Sin importar, digamos, más allá. Dando cuenta de la misoginia, además del señor Exactamente. Portales. No, qué impresionante. No, sí, No, pero ahí la cuestión, Jaime, es la siguiente. O sea,
si atendemos al proceso que hemos experimentado en los últimos 3 años, ¿no? Tenemos un momento crucial de la revuelta, que es el momento de las elecciones del 15 de mayo del 2020. ¿2020? Claro. Sí. Que es cuando Daniel es elegido, ¿cierto? Los constituyentes Claro. son elegidos. Y de alguna manera los candidatos oligárquicos pierden esa elección. Absolutamente. ¿No? Y hoy día Claro. los mismos perdedores son los que han ganado el 4 de septiembre, hasta cierto punto, rentabilizando Totalmente. ese triunfo, ¿no? Ahora, la cuestión decisiva ahí es que lo que hace la oligarquía es una campaña sistemática desde el triunfo de los convencionales el 15 de mayo, ¿no? Una campaña sistemática por violar, entre comillas, el proceso, ¿no? Es decir, generar las condiciones para la excepcionalidad, ¿no? Que es lo que en otros textos he llamado también la idea del golpe, ¿no? Por supuesto no es un golpe militar, ¿no? Ya no se necesitan los golpes militares, Y no se necesitan, exacto. son golpes parlamentarios, son golpes civiles, golpes mediáticos, Exacto. ¿no? Etcétera, como nos ha acostumbrado América Latina en la última década, ¿cierto? Los famosos lofer, ¿no? Y yo creo que este proceso fue articulado en función de un conjunto de golpes que, ojo, remiten a la tradición portaliana. O sea, Portales es quien decide permanentemente la excepción. Portales es el operador que intenta permanentemente violar la ley precisamente para conservar el orden. Pero esta es la cuestión interesante. Es un orden sin ley, ¿no? Es un orden que no Es necesita súper ley. loco, si no Es se un ve. orden fáctico, digamos, ¿no? Increíble. Déjenme leerle un pedacito, por favor, que dice, esto comillas, es decir, en la carta de Portales. Con los hombres de ley no puede uno entenderse, señala Portales. A todo esto está hablando de Mariano Egaña, ¿no? Que es muy conservador también. Pero Sí, claro. él está hablando de Mariano Egaña porque es un hombre profundamente legalista. Entonces dice, con los hombres de ley no puede uno entenderse, señala Portales, y así, ¿para qué carajo sirven las constituciones y papeles? Si son incapaces de poner remedio a un mal que se sabe que existe, que se va a producir y que no puede conjurarse de antemano tomando las medidas que pueden cortarlo. Pues es preciso que el delito sea infraganti. Y luego sobre la delincuencia dice, este respeto por el delincuente o presunto delincuente acabará con el país en rápido tiempo. No sé si les parece como que lo escuchamos hace muy poquito esto, ¿no? Exactamente. El gobierno parece dispuesto a perpetuar una orientación de esta especie, enseñando una consideración a la ley que me parece sencillamente indígena. Los jóvenes aprenden que el delincuente merece más consideración que el hombre probo. Por eso los abogados que he conocido, Daniel Stingo, son cabezas dispuestas a la conmiseración en un grado que los hace ridículos. Exactamente, o sea, ahí la cuestión clave, Ale, es la permanente concepción que tiene Portales sobre la necesidad de la excepción. El modo de gobernar es un modo de gobernar a través de la excepción, no a través de la ley. Y la oligarquía chilena ha adoptado permanentemente la idea de que el gobierno es ante todo un gobierno de la excepción, ¿no? Si tú gobiernas, digamos, la ley es para los pobres, digamos. La ley es para el pueblo, digamos. ¿Ya? Pero, Bueno, claro. pero la Nosotros no oligarquía, necesitamos la oligarquía es la excepción. ¿En qué sentido, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo? el caso más flagrante, ¿cierto? El del famoso Délano yendo a clases de ética a la universidad, condenado a clases de ética, digamos. Ese es el momento de la excepción. Ellos están sobre la ley, ¿no? Y la oligarquía siempre tiene una relación con la ley a partir de la excepción, no subsumido a la ley, ¿no? Esa es la cuestión fundamental a partir de la cual Portales habla hoy, ¿no? Y lo que llamamos el fantasma portaliano es precisamente fantasma porque es una presencia, pero de un ausente, Claro. ¿no? Es la presencia de un ausente que, sin embargo, habla y resulta absolutamente eficaz en la gestión del saber, en la gestión del poder y en las formas de constitución de sujetos. Forma de saber en el sentido de que la oligarquía es la única que puede saber qué es lo mejor para el pueblo. Forma de poder, un poder autoritario, ¿ya? Y forma de construcción de sujetos, es decir, un concepto de nación totalmente unívoca, liso, pavimentado, sin grietas, sin fisuras, sin diferencia, ¿no? En el fondo, ¿no? Sí, tengo una pregunta, Rodrigo, porque yo creo que tienes razón en lo que has planteado, comparto y
Y te agradezco la explicación porque también uno se va, Súper se va ordenando importante. con las cosas que uno tiene en la cabeza y vas poniendo, explicándote cosas. Yo todavía estoy pegándome el contra día. las murallas Claro. por lo que pasó, digamos. Obviamente Sí. yo fui parte de... Como muchos. Y no Claro. eres el único. Pero además yo fui parte Te acompañamos importante, en eso. represento algo, la derecha me da todos los días, es una cuestión como de... Entonces, frente a eso, ¿qué solucionáis? Porque la oligarquía, como tú dices, ha usado para este forma de gobierno excepcional a las Fuerzas Armadas en su momento, y hoy día usa el dinero y las redes sociales, ¿cierto? La intervención que hizo, las fake news, todo eso, es a través del dinero. Porque las redes pueden ser una cosa, pero si no hubiera redes sociales, habría usado los diarios en papel, digamos, pero eso es con plata, ¿sí? ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo tú logras que ese 18 de octubre de 2019 fructifique en una constitución distinta a las 3 anteriores? Claro. Bueno, yo creo que esa es la pregunta, no solamente la pregunta que remite a la actualidad, sino que es la pregunta que de alguna manera los pueblos de Chile han tenido históricamente y que de alguna manera han elaborado distintas estrategias precisamente para atravesar o destituir en el fondo ese fantasma portaliano. Yo diría que el último momento decisivo de esa posibilidad fue durante la Unidad Popular. La Unidad Popular incluso tenía un proyecto de configuración de una nueva constitución, ¿no? Y la Unidad Popular, a pesar de que está atravesada también por el fantasma portaliano, porque hay una idea también más autoritaria del poder hasta cierto punto, sin embargo, la entrada de los trabajadores, ¿no?, a intentar democratizar el aparato del Estado fue precisamente un intento de desarticular y hacer retroceder completamente a la oligarquía militar y financiera que se ha tomado el país, digamos, durante los 200 años, ¿no? Yo diría que el golpe de Estado fue nuevamente una restauración, digamos, de esa potestad, y lo que cabe, y por eso el subtítulo del libro es ese, ¿no? La República de los Cuerpos, ¿no? La República de los Cuerpos no es un régimen, sino que más bien es una intensidad expresiva, una fuerza expresiva, donde lo que se juega es básicamente una composición social de fuerzas, ¿no? Y lo que se requiere en los distintos momentos históricos es inventar estrategias, ¿no?, componer fuerza, ¿no?, y abrir lugares que no están de ninguna manera dados. En ese sentido, la revuelta de octubre fue lo que abrió un lugar, ¿no?, lo que suspendió un continuum histórico que venía casi intacto desde la dictadura, ¿no?, pasando institucionalmente por la democracia, ¿cierto? Pero una democracia portaliana, ¿ya? Una democracia portaliana en el sentido de que es una democracia que, claro, nos hacen votar, digamos, por concejales, etcétera, pero lo que no se vota en Chile, ¿ya?, tanto con B corta como con B larga, es lo que yo llamaría el partido portaliano. El partido portaliano es una estructura política de carácter oligárquico que en los últimos 30 años es fácilmente reconocible bajo la figura de este partido neoliberal que fue constituido por el progresismo neoliberal por un lado y por el conservadurismo neoliberal por el otro. O sea, la concertación por un lado y la derecha por otro lado, digamos, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta a tu pregunta. La respuesta es simplemente que en distintos momentos históricos sí aparece la República de los Cuerpos, y en el momento de la República de los Cuerpos es necesario articular composición de fuerzas y potenciar más radicalmente la imaginación popular. La imaginación popular es clave porque es lo único que te puede permitir abrir espacio y abrir horizonte, ¿no?, horizonte estratégico en este caso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, siempre, como diría Patricio Mans, la derrota es siempre breve, ¿ah? La derrota es siempre breve, ¿ya? Ahora, ¿qué significa Qué breve? gran frase. ¿Y qué significa en base a qué concepción del tiempo? Bueno, Claro. Yo ya llevo 3 semanas, pero supongo que es No, demasiado está bien. breve. Es que si lo pensamos Pero- que desde esta época es un poquito pero larga. yo diría que fíjate que no, yo creo que ahora la cosa no está fácil tampoco para la oligarquía. O sea, es cierto Sí, que la es verdad. oligarquía retomó el proceso constituyente, por primera vez después del 15 de mayo del 2021, logra controlar el proceso constituyente, pero una cosa es controlar el proceso constituyente y otra cosa es controlar el país, ¿no? Y no estoy tan seguro que lo segundo y lo primero, ¿ya?, puedan producirse fácilmente, porque todavía hay fisuras, hay grietas
el 18 de octubre todavía impacta como una pregunta, todavía impacta como una grieta que atraviesa la sociedad chilena en ese sentido. ¿Pero estás seguro con un 62% de elección de Pero es que echarlo yo para creo que abajo? yo creo que ahí tú... Pregunto. Sí, pero yo creo que ahí hay una cosa que es bien delicada. Cuando para el primer plebiscito, donde en definitiva se decide terminar con la Constitución del 80, el error quizás más complejo es creer que el 78% que votó para terminar con la Constitución del 80 respondía a las creencias de todos. Ahí también había fantasma portaliano, que quería terminar con la Constitución del 80. También Exacto. había oligarquía, también había centro derecha en ese 78%. No era solamente mis aliados. ¿Por qué te digo esto? Porque este porcentaje, que quizás yo ahí me hace mucho sentido lo que dice Rodrigo, este porcentaje que la oligarquía chilena y la extrema derecha está tratando de tomar como propia, tampoco le responde a ellos. No, Para obviamente nada. que no. Ya, Claro. pero es que yo creo que eso es importante tomarlo en consideración, porque es un error creer que en definitiva el 62% quiere que efectivamente la oligarquía No. se haga cargo de un nuevo proceso o se haga cargo del término Yo creo de que la es peor Constitución del todavía. 80. No. Nosotros interesa solemos nada. no hablar sobre las encuestas, pero ni las encuestas que son metodológicamente bien, ¿no es Bien cierto?, particulares. sui Cuestionables. generis, digamos, y muy cuestionables, dicen que la mayoría quiere seguir con el proceso, o sea, Pero es que a entiende eso que voy. necesitamos una nueva constitución. A eso voy. Yo creo que aquí hay lecturas, y me hace mucho sentido lo que plantea Rodrigo, que se hacen convenientemente desde ciertos puntos Sí, de no, vista. es- Y desde ahí, patuamente voy a tomar tu pregunta, no creo que sea una respuesta, pero creo que efectivamente, y tomando en consideración lo que plantea Rodrigo en el libro, y bueno, otras veces que me ha tocado estar con él en otros conversatorios, entender que finalmente el fantasma portaliano se estructura como un relato cultural. Un relato, que- exactamente. Que se impone y que nos impregna a todos. ¿Ah? Rodrigo acaba de decir algo re interesante que a mí me hace mucho sentido y te lo agradezco porque es parte de mi investigación en el doctorado. Que finalmente el neoliberalismo, todos somos neoliberales. Y eso es una de las cosas brutales que tenemos que empezar a Pero incorporar. absolutamente. Claro, pero no somos conscientes 100%. Por supuesto, claro que sí. Y esa es la trampa. Porque finalmente, Aunque como yo muy soy bien lo muy decía- consciente. Bueno, pero eso es fantástico, porque eso es lo que te permite, esto es como, a propósito que tú mencionabas al psicoanalítico, eso es lo que te permite resolver. Po. Si cuando uno es consciente, puede resolver. Cuando uno no es consciente, repite. Ya, me voy a agarrar de tus palabras Espérate. para hacerle una pregunta a Rodrigo. Ya, pero déjame terminar porque creo que aquí hay varias cosas que dijo Rodrigo que me parecen súper importantes. Si el relato portaliano es el que nos ha permeado a todos y ha hecho eco y finalmente tierra fértil en el neoliberalismo, yo creo que una respuesta no fácil, ojo, creo que es muy compleja, está en cambiar el relato. Absolutamente. ¿Cómo se cambia el relato? Educación de calidad y medios de comunicación. Y allí está la trampa. Y allí está la trampa. Te fuiste creo justo yo. hacia donde yo quería ir, Jaime. Bien, se Me la- estás ahí la te bandejeaba, metiste en bandejeaba. mi cabeza. Porque de verdad, justo hacia allá quería ir. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo cambiamos el relato? Esto lo venimos conversando hace mucho tiempo acá, en La Voz de los que Sobran. Es algo que nos obsesiona un poco junto con Francisca, ¿no? Y justamente tiene que ver eso. ¿Cuál sería tu opinión, entonces, Rodrigo, sobre las críticas que la prensa oficialista, la prensa hegemónica, la prensa empresarial, el mainstream, digamos, ¿no es cierto?, sobre el fantasma portaliano? Porque como bien dice Jaime, la prensa es parte de ese relato, sobre todo la prensa oficial. Y además, ¿por qué? Porque el neoliberalismo le es muy cómodo a esa prensa, que es la que se mantiene gracias a ese neoliberalismo y esas ganas de comprar compulsiva y esa defensa media absurda de, no sé, la ISAPRE y la AFP hoy día que vemos, ¿no? Y no tengamos ley de medio porque censura. No tengamos ley de medio porque se acaba la la libertad de expresión prensa, ¿no? claro. Entonces, efectivamente, ¿cuál es tu crítica sobre eso? Sobre los medios, ¿sí? Sobre los medios, exactamente. No, yo diría que digamos, la primera cuestión es que yo creo que efectivamente los 30 años fueron y han sido básicamente los 30 años de que se le entregó los medios de comunicación, como se dice eufemísticamente, al mercado. Claro.
Pero no se lo entregó al mercado, porque el neoliberalismo habla de mercado, pero en el neoliberalismo no hay mercado, lo que hay es capital. ¿Ya? Es un mercado totalmente dominado por el capital, ¿no? Y eso hizo que los medios de comunicación se entregaran básicamente a dos grandes oligopolios, que sabemos cuáles son, ¿no? Ahora, lo que me interesa a mí es cómo los oligopolios hacen hablar al fantasma, ¿no? Es decir, el fantasma habla a través de los oligopolios, instalando formas discursivas específicas, narrativas específicas, como decía Jaime, respecto a determinados fenómenos. Por ejemplo, una narrativa fundamental que yo creo que desde el punto de vista de la izquierda no hubo forma de contrarrestar, ¿no? Fue la narrativa violencia-anomia, ¿no? Que, si ustedes analizan bien, la narrativa violencia-anomia, que comenzó a imponerse, digamos, desde finales del gobierno Piñera, ¿no? Básicamente es la narrativa portaliana porque exige orden. Exige orden. Y tiene una camarilla de expertos en sociología, en políticas públicas, etcétera, que van apareciendo, actualizando el discurso fantasmático acerca del orden. Y lo único que se entendía sobre la revuelta, al final, lo único que entendimos sobre la revuelta era que era una anomia, es decir, un campo sin ley, y pura violencia, como si la violencia fuera algo absolutamente evidente por sí mismo, cosa que no lo es, y como si el sin ley fuera efectivamente así en el campo de la revuelta. Nunca se entendió, digamos, se ha ido analizando los matices, las configuraciones, la composición de fuerzas, ¿no? El campo imaginal que introdujo y con el cual irrumpió la revuelta. La revuelta nunca se la ha analizado en esa perspectiva, siempre se la analiza, como diría Portales, bajo la rúbrica de la anarquía. Ahí tú tienes una imposición mediática que lo que cabía, ¿no? Era precisamente disputarla fuertemente, ¿no? Ahora lo que me preguntaba Daniel sobre si estoy seguro, no estoy nada seguro, digamos. O sea, estamos elucubrando, básicamente solamente estoy diciendo que en el campo de la correlación de fuerza, ¿ya? Es cierto que este es un golpe portaliano muy fuerte, ¿no? El de la elección del 4 de septiembre, pero también es cierto que siempre hay, por así decirlo, una grieta que todavía no está saldada y que ahora entonces la oligarquía va a tener que proponernos, y la paradoja resulta así, ¿no? La paradoja es esta. ¿Cómo, ¿no? Los políticos, ¿no? de la oligarquía, que son precisamente el objeto de la deslegitimación radical del sistema político, van a proponer un nuevo texto para que se apruebe si ese mismo texto viene de los que están totalmente delegitimados? Yo creo que parte de la estrategia de la derecha, particularmente la derecha, de instalar a la comisión de expertos tiene que ver con soslayar un poco ese problema, ¿no? Ahora, por supuesto, una comisión de expertos es lo más portaliano de lo portaliano, digamos. Se pasó. ¿No? Claro. Podría llamarse Comisión Portales. Claro, exactamente. No te extrañes, capaz que se llame así. Exactamente. No, digamos, no sería algo inverosímil, digamos, ¿no? Ahora, la segunda cuestión interesante es que respecto a la transformación de relato, yo creo que en la propuesta de la nueva Constitución sí hubo una transformación del relato. Sí. ¿Ya? Sí, claro. Por supuesto que hubo baches portalianos importantes, ¿ya? Que todavía permanecían, pero hubo cambios importantes. Por ejemplo, el artículo 2 de la propuesta de la nueva Constitución, donde efectivamente, a diferencia de la Constitución de 1833, de 1925, de 1980, que identificaban la soberanía a la nación, la propuesta de nueva Constitución identificaba la soberanía al pueblo y aparecía al pueblo entonces como un actor decisivo del proceso y de la polis chilena, ¿no? Eso, de alguna manera, por supuesto, ponía en tensión los intereses oligárquicos y ponía en tensión, de alguna manera, al fantasma portaliano, ¿ya? Entonces, yo creo que es posible cambiar el relato, es posible componer otras fuerzas y es posible afirmar radicalmente la imaginación popular, ¿cierto? Ahora, lo que me parece que es importante notar, ¿no? Yo creo que falta el análisis, ¿no? Ayer lo dije en un programa de radio de la Universidad de Chile, ¿no? Que yo creo que también hay que hacer un análisis crítico atendiendo el problema de las clases, ¿ya? Yo creo que Chile, que es un país radicalmente estamentalizado, ¿ya? Estamentalizado, ¿ya? No mentalizado, sino estamentalizado, digamos, claro. ¿Ya?
con una jerarquía de clases muy, pero muy, muy rígida. Como ¿no? India. Exactamente, ¿no? Yo creo que lo que se jugó también acá es la partición, el juego entre tres clases que están funcionando tácticamente entre sí. La revuelta de octubre, desde mi punto de vista, fue un momento de alianza táctica y tácita al mismo tiempo entre las clases populares y las capas medias profesionales, ¿no? Y esa alianza, progresivamente, en el transcurso de la Convención Constitucional, con el asedio, con digamos, el boicot de la derecha interno, pero también con las negociaciones internas en las coaliciones políticas que estaban en juego ahí dentro de las distintas izquierdas, ¿no? Se fue debilitando la alianza a la luz del acuerdo del 15N, ¿no? Esa alianza se debilitó y el mundo popular quedó solo. Y cuando el mundo popular queda solo, se alía paradójicamente con la oligarquía, porque sabe que ya la transformación no tiene sentido y solo tiene sentido entonces el orden, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que analizar la cuestión desde el punto de vista de las clases y entender que el mundo popular, ¿cierto?, fue aliado en el momento de octubre, pero progresivamente, con todo el proceso habido y por haber, ¿no?, se desprendió, por así decirlo, quedó de alguna manera enojado hasta cierto punto con las capas medias, ¿no? Aparecía la figura de los convencionales, la figura de la convención, etcétera, ¿no? Y sobre todo la idea, cuestiones importantes de la convención, ¿no? Que finalmente en el preámbulo, por ejemplo, se sacó la referencia, hasta donde yo me recuerdo, Sí, al estallido social. Que estaba, era ¿no? mucho más bonito. Claro. Nosotros lo leíamos a veces con, O sea, con Daniel. Y yo creo que entre los dos. era relevante mantener la referencia al estallido social porque a eso visibilizaba la presencia popular en el texto constitucional. Cuando se saca eso, justamente es la lápida sobre el mundo popular que queda, por así decirlo, fuera de esto, y esta constitución queda identificada, no quiero decir que haya sido así, quiero decir que queda identificada en el imaginario como una constitución de capas medias. Y entonces en la situación en que estamos ahora, en términos de clase, es una capa media que está funcionando como una especie de jamón del sándwich. Por un lado, presionada por la oligarquía, ¿cierto?, por ejemplo el gobierno, ¿cierto? Total. Y presionada por el mundo popular que se manifiesta, ¿no?, como rechazo, ¿cierto?, en la elección del 4 de septiembre. Entonces, yo diría que es una situación muy complicada en ese sentido, donde las capas medias intentaron, por así decirlo, desplazar, ¿no?, la hegemonía de la oligarquía clásica, ¿no?, por una nueva reconfiguración del poder, pero en ese sentido se fracasó hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto por lo que decíamos con Daniel hace un rato atrás, es decir, hasta cierto punto porque es un proceso que a la propia oligarquía ahora le toca, ¿no? Y vamos a ver si esa misma gente que votó, esos 4 millones, 5 millones, no va a votar rechazo de nuevo, ¿no? Por ejemplo, podría perfectamente llegar y votar rechazo de nuevo. Claro, ser un continuo, es decir, en definitiva, que sigue sosteniendo esto otro. Es decir, la cuestión destituyente que se expresó en la revuelta popular de octubre no ha muerto. Sigue ciertos canales institucionales en el mundo popular y de alguna manera se ha manifestado hasta cierto punto en ese voto de rechazo, porque recuerden ustedes, la campaña, la derecha la tenía y la oligarquía la tenía mucho más fácil, porque la oligarquía no proponía nada. Los que teníamos que explicar, los que teníamos que proponer, etcétera, era, digamos, los que defendíamos la nueva constitución. Entonces, dentro de los 300 y tantos artículos, la derecha podía decir, en este artículo se va a prohibir los partidos de fútbol. ¿Qué vamos a hacer con eso si no hay partidos de fútbol? ¿No? Bueno, y entonces había que entrar, etcétera, ¿no? La minucia, etcétera, ¿no? Por otro lado, por supuesto... cosas así de burda. Sí. Por supuesto. Sí. Claro. Por otro lado... del agua, del hielo. Claro, la casa, etcétera. Ahora, Sí, ¿te acuerdas ahora, que alguien dijo que no íbamos a poder comprar más helado de ahora, agua? también diría, y de manera directa, más allá del análisis de clase, que me parece que es clave, también la campaña de la prueba fue pésima. O sea, yo recuerdo más el jingle de Arturo Frei Bolívar que un jingle de la campaña de la prueba, digamos. Eso es brutal, pensarlo de esa manera. De fijas, hecho, ¿no? trato de acordarme, ¿cómo era? Arturo Frei Bolívar.
iba, uno como usted, inevitable, uno como usted, claro. Entonces, Por suerte lo había olvidado. pero no solamente la campaña, sino que también los propios partidos políticos No se hicieron armando un acuerdo entre medio de plena campaña, es decir, difuminan cada vez más la idea del apruebo, difuminan cada vez más la idea de que la transformación es legítima, de que la transformación no significa arrebatarle nada a nadie, sino dar poder al pueblo, ¿no? Porque lo que hacía la nueva Constitución, ¿cierto?, no era otra cosa que darle poder al pueblo, desde las iniciativas populares de ley, todos los derechos sociales, ¿cierto?, era darle poder al pueblo. La regionalización. La regionalización, Pero ahí, la Rodrigo, plurinacionalidad, etc. pero Rodrigo, ahí yo quiero volver a algo que tú planteaste al principio de la conversación. Sí. ¿Qué pasa entonces con ese, primero, con ese pueblo que reniega incluso de la palabra pueblo, no todos, pero Sí. que se estructura Sí, claro. políticamente, la palabra pueblo se ningunea, se empieza a hablar de la gente en Sí. dictadura, y se ideologiza, el lenguaje es muy político, Así de es. hecho, por eso está el lenguaje inclusivo, por si acaso. Sí. Ese pueblo que se autoniega, por un lado, y probablemente ese pueblo, como tú lo dijiste hace un rato, pidigüeño. Claro. Ese pueblo que no quiere tener autonomía, Que sino lo que hablamos más quiere, temprano también que nosotros, claro, sobre sino que quiere clientelismo. el bono, Claro. quiere el paternalismo, quiere el asistencialismo, quiere que Lo dice un la caballero señora ahí. de la casa patronal, para ponerlo en términos muy caricaturescos, Sí. le diga qué hacer. Yo le voy a ayudar a comprar su casita. Lo dice en el documental. Viene el hombrecito del Sí. jardín y yo lo estoy ayudando a pagar el colegio de sus hijos. O sea, si no hay Lo una... dice un caballero, perdón, en el No, documental, textual, así lo dice textual. Dice, No me dieron bono. me gusta el tema del agua, habría votado a prueba por eso, pero no nos dieron ningún bonito. Claro, yo creo que efectivamente una de las cuestiones decisivas de la elección del 4 de septiembre se jugó en abril a propósito del quinto retiro, efectivamente. Es Sí. decir, y yo creo que no hay que ningunear, Lo hemos hablado también. no hay que ningunear el hecho de que el pueblo, las capas populares, exija esos bonos, ¿ya? Sino que más bien lo que hay que entender es que el pueblo vive en su presente, que el pueblo vive en la cotidianidad sensible, material, ¿no?, que tiene necesidades urgentes, ¿no? Toda la Y que razón, si la tú verdad. frente a la necesidad urgente tú le respondes, vas a tener un derecho social a, es una cuestión totalmente abstracta. ¿no? Absolutamente. Entonces, en ese ¿De qué me están sentido, hablando? Muy buen ejemplo de eso. entonces en, ese, Muy buen ejemplo. entonces, en ese sentido yo creo que es necesario articular una imaginación que permita entender la materialidad de los pueblos, porque cuando los pueblos, digamos, son acogidos por una imaginación que atiende sus necesidades, ¿no?, los pueblos responden políticamente. Eso fue la unidad popular. Bueno, ¿no? además, Eso el fue también el ejemplo- proceso constituyente que Totalmente. acabamos de Pero presenciar. A veces digamos. nosotros íbamos a los conversatorios y después de explicar varias cosas nos decían, ya, pero entonces, ¿para qué? Si todo es la ley, ¿para qué vamos a hacer una constitución? Porque nosotros decíamos, no, eso se va a aplicar en la ley, no, eso se va a terminar en la Claro. ley, eso va a Entonces, terminaba la gente diciendo, y me parecía de toda lógica también. Claro. Si tú no Bueno, sabes claro, lo que es una obvio. constitución, Lo que pasa es que No, claro, lo que pasa es que lógica. yo creo que lo que ocurrió es que se normalizó, digamos, la campaña a favor de la nueva constitución normalizó un lenguaje jurídico Que la gente que no- hasta un cierto nivel es importante, pero en otro nivel no es permea. importante. Y, No, y el ejemplo que da Rodrigo, fíjate que no lo había pensado, pero en realidad es muy potente. El ejemplo del quinto retiro es brutal, mm, porque tú te das cuenta que ese quinto retiro no solamente es visto como un bono, sino que también establece la idea de, bueno, pues si la plata es mía, o sea que la plata no es mía entonces. Se establece un juego ahí medio particular. Más estabas muy cerquita. lejos, Más cerquito, perdón, estabas perdón, muy lejos estaba- del micrófono, no se te escucha. Ah, ya. No, que estoy como el fantasma portaliano. No, que decía que es muy interesante lo que planteaba Rodrigo, porque en definitiva, claro, el no quinto retiro también genera una fantasía de, bueno, entonces la plata no era mía. Claro, por O sea, supuesto, como que viene a se ratificar constituye, esa, claro, esa se mentira. constituye una idea. Claro, oye, porque la plata no es tuya, sigue siendo no tuya, porque tú puedes, Además, me claro, vas a decir además, que puedes ir a fuera de- buscarla claro, por otro lado. a tu AFP. Ahora, en ese sentido, solamente para terminar y complementar lo que hemos dicho, ¿no? Lo que Portales denomina el peso de la noche, ¿ya? Sí, qué frase más. Es justamente el momento en que, de alguna manera, las pasiones populares, ¿no?, la imaginación popular, se transforma, ¿no?,
en un cuerpo pasivo, en un cuerpo inerte, y entonces el pueblo aparece simplemente pidiendo. Pero ahí es donde precisamente, en ese pueblo pedigüeño, es donde la izquierda tiene que volver a recomponer esa fuerza y abrir la imaginación, ¿no? Precisamente para, digamos, lograr habitar, ¿no?, el país, ¿no? Hay que habitar el país, ¿no? A lo que estamos presenciando hoy día es básicamente la reconstitución oligárquica del proceso constituyente, ya que por supuesto ya no hay proceso constituyente en sentido estricto, y si se aprueba el TPP-11 ya no tiene sentido ni un proceso constituyente, digamos. Claro, claro, absolutamente, porque vamos a tener pura querella después Exactamente. de parte de las grandes corporaciones. Exactamente. Rodrigo Carmi, ha sido un agrado, nuestro público también está tan contento que hasta mandaron, ¿no es cierto, Gonzalo? Me mandaron un meme. Un meme Portales. No, tuyo. Ponga el meme, no, Gonzalo, póngalo para que se rían un poco con el meme. Ahí está. ¡Ah! Bello, bello, bello. Desde la comunidad te hicieron ese meme, Rodrigo. De hecho, han preguntado mucho dónde se puede comprar el libro. Aparte de mandar mucho amor y decir que les encantó esta invitación. Sí, no, muchas gracias. No, mira, el libro se puede descargar gratuitamente, de manera digital, en la biblioteca de la UFRO. Ah, sí. Sí, se puede está de descargar. manera gratuita. Gratuita se puede descargar, ¿no? Fantástico, lo voy a leer. Bibliotecadigital.ufro.cl, y también se puede comprar en la UFRO y se puede comprar también en la librería del GAM. Y aprovecho de decir que vamos a tener un conversatorio interesantísimo sobre el fantasma portaliano, justamente en la cafebrería que queda en Ñuñoa, ¿cierto? En la Plaza Ñuñoa, en la Plaza misma, Ñuñoa, ¿cierto? por Dula Almeida. El 30 de septiembre, el día viernes 30 de septiembre a las 19 horas, va a estar Alondra Carrillo, ¿cierto? Ex convencional, ¿cierto? Mira, qué buena. Va a estar Paloma Castillo, psicoanalista, y va a estar Ángela Boitano, filósofa. Y bueno, que les habla como para simplemente agradecer que estén las tres mujeres comentando este libro, ¿no? Fantástico. Este pequeño libro que en realidad es un libro que por supuesto lo escribí no necesariamente pensando en el plebiscito del 4 de septiembre, era imposible saberlo, ¿no? Pero sí intuyendo que Chile ha tenido en realidad una sola constitución, que es la constitución de la oligarquía, ¿no? Y que esta constitución podía de alguna manera abrir campo para atravesar el fantasma portaliano. Y en último término, ¿qué significa atravesar el fantasma portaliano? Significa atravesar el miedo, ¿no? Que es precisamente lo que la revuelta logró hacer, es decir, no le tuvo miedo a salir en la calle, no le tuvo miedo a la policía, no le tuvo miedo, ¿no?, a la represión estatal, ¿no? Y por cierto, bueno, decir también que tiene un prólogo de Amel Altit. La Sí. tremenda de Amel Altit, a propósito de las mujeres que te rodean. Ganadores del libro, pueden enviar un correo, por favor, al mail de los que sobran @gmail.com. Mail de los que sobran @gmail.com. ¿Quiénes son, Y lo voy a decir de inmediato. Los ganadores son Giselle Ayala, dice Portales, el primero en pensar solo en los empresarios dándole los privilegios que se mantienen hasta hoy. Y él mismo era empresario. de Sí, hecho. pues el tabaco, Además, ¿no? pues, claro, Exacto, quiero sí. ese libro, porfis, saludos desde Antofagasta, una profe más. Pone, Giselle, te has ganado el libro. Y el siguiente es Fabián Puelma. Yo quiero el libro de Carmi, tan necesario para el momento que vivimos como país. Ya está, entonces, ellos son los ganadores de los dos libros en papel que teníamos, pero ya sabe, también puede encontrarlo gratuitamente de manera virtual. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes.